por sintonizar una nueva edición de su programa Jóvenes en Libertad. Les saluda Tamara Vargas y casi concluyendo una nueva semana que estamos saludando a todos los directivos departamentales y municipales del Partido Ciudadanos por la Libertad que continúan con el fortalecimiento de esta organización, mandando y transmitiendo ese mensaje de unidad en los territorios. Y ya doy la bienvenida a Eduardo Román para iniciar el análisis de las noticias más relevantes de la semana. Bienvenido, Eduardo. Bueno, gracias, Tamara, y amigos televidentes por permitirnos llevar este programa a sus hogares. Y para iniciar comentando las noticias relevantes de esta semana, comenzar con la que se dio este recién pasado 13 de julio, que se está cumpliendo el segundo aniversario de aquel fatídico ataque a la Iglesia Divina Misericordia, cuando los estudiantes del UNAM fueron asediados por más de 15 horas y se dio tristemente el fallecimiento de 2 estudiantes de esta casa de estudio. Así es, Gerald Vázquez y Francisco Flores todavía continúan sin recibir justicia, todavía existe la impunidad. Pero es importante, Eduardo, recalcar que además de los jóvenes que estuvieron por más de 15 horas en la Iglesia Divina Misericordia, también del otro lado, por la zona del Club Terraza, estuvo casi un centenar de ciudadanos que no temieron a que cualquier bala asesina pudiera acecharlos y se postraron ahí junto a monjas de la Catedral de Managua, donde estaban implorando, estaban orando, estaban pidiendo un SOS, un auxilio a la policía que pudiera quitar esa barrera para poder auxiliar a estos jóvenes que estuvieron en la Divina Misericordia. Y es triste ver hasta dónde llegan los niveles de fanatismo de los simpatizantes orteguistas y sandinistas que pues llegaron al punto de hacer una celebración en la UNAM Managua. Las autoridades lo denominaron como el Día de la Dignidad, celebrando una supuesta victoria por haber recuperado las instalaciones de esta universidad, pues lo que claramente desprecia, pues denota el desprecio que tiene este régimen y sus simpatizantes a la población en general. Definitivamente que el régimen sandinista ha creado una polarización en la sociedad, dividiendo y llegando a esos extremos de celebrar la muerte de jóvenes por querer una Nicaragua diferente. Y por otro lado, Eduardo, este 19 de julio es un momento importante para recordarle a la ciudadanía nicaragüense que no solo es importante derrocar una dictadura, sino la forma de hacerlo, y que este es el momento de que debemos de hacer un cambio de sistema de manera cívica y pacífica y democrática. Claro, y lo que ya bien mencionaba, lo importante es aprender esa lección. La población nicaragüense está clara que esta vez quiere salir de la dictadura, pero no por las armas como se hizo en el 79, e incluso retomando las lecciones del 90, en las elecciones post-dictadura, cuando se logró conformar una unidad opositora, pero aprender la lección también que es necesario constituir o consolidar una unidad sólida que sea capaz de resolver los problemas de Nicaragua en la etapa post-dictadura, que es cuando se comienzan los pasos a reconstruir realmente una nación. Y de hecho que no solo sea para salir de Ortega, porque Ortega solo es una parte del problema. Aquí el problema es realmente serio. Y que no nos pase lo mismo que nos pasó con la UNO, que al siguiente día fue disuelta, que no permitió que pudieran sembrarse esas bases sólidas para ya ponerle fin a este ciclo violento que ha generado el Frente Sandinista durante todos estos años. Y es precisamente por eso que Ciudadanos por la Libertad ha insistido en que sí es importante la unidad, pero tiene que ser una unidad sólida, con principios y un programa claro para saber qué se va a hacer después de derrotar a Ortega en las elecciones. Así es, Eduardo. Y continuamos con el incremento de contagios y muertes por el COVID-19. Y el gobierno sigue siendo negligente, sigue haciendo caso omiso a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y sigue llamando a actividades masivas. Claro, pudimos ver recientemente una caravana en Managua, en Diriamba se pudo ver otra caravana de motocicleta, y lo contradictorio es que para la celebración del 19 de julio, pues los altos dirigentes del Frente llaman a una convocatoria virtual, resguardándose ellos claramente, pero instan a sus bases y a sus militantes a que vayan a exponerse sin las medidas necesarias para pues, proteger sus vidas y evitar el contagio. Y por eso es importante que la población continúe acatando las medidas. No podemos omitir, Eduardo, el importante mensaje que nos brindó Monseñor Rolando Álvarez recientemente, donde llamaba a los jóvenes que tienen que ser los protagonistas de la reconstrucción de esta nueva Nicaragua.
podemos ver estos llamados reiterados que ha venido haciendo a la juventud para que no pierdan el protagonismo ni dejen los espacios que pues se han ganado y se merecen, pues como todos bien sabemos. Donde es necesario esos pensamientos nuevos, liderazgos nuevos para asentar un Estado de Derecho, en democracia y por supuesto el respeto a los derechos humanos. Y bien, Eduardo, despedimos este segmento invitando a la población que tiene redes sociales, por supuesto Twitter, Facebook, a que se sumen este 19 de julio al tuitazo nacional que está promoviendo Ciudadanos por la Libertad, Nunca Más 19 de julio, donde usted, ciudadano, recuerde y exprese el rechazo a esta celebración. Continuamos con mucho más de su programa Jóvenes en Libertad. Gracias, jóvenes. Ya estamos en su segmento Ciudadanos en Acción. Les saluda Néstor Telles. El día de hoy conversaremos con don Marcos Benavides. Él es de organización territorial del Partido Ciudadanos por la Libertad y atiende los departamentos de Granada, Carazo, Rivas y la región de la costa Caribe Norte. Recientemente hicimos un recorrido visitando los municipios de Cárdenas, la propia ciudad de Rivas y también Tola y Buenos Aires, para conversar con las bases de Ciudadanos por la Libertad, que están conformados por 7 directivos, entre ellos presidente, vicepresidente, tesorero, secretario de organización, fiscal, vocal. Pero para conocer ese mensaje y esa cohesión que existe entre la dirigencia nacional, las bases, con las directivas, conversaremos con don Marcos Benavides. Bienvenido, don Marcos. No nos podemos dar la mano porque estamos en pandemia y estamos guardando esta distancia. Háblenos un poco cómo ha sido esas visitas que se están haciendo en todo el territorio nacional. Llevamos casi más de 50 municipios visitados y esta semana concluimos en Rivas. Buenos días, don Néstor. Muchas gracias porque me está permitiendo, ¿verdad?, esta oportunidad pues, de hablar en este programa juvenil. Y como usted lo decía, estamos visitando cada uno de los departamentos, municipios. Es un trabajo específico de prensa, ¿verdad? Y pues ahora con los responsables o delegados departamentales, pues estamos haciendo compañía a los territorios. Esta iniciativa precisamente tiene que ver con recoger o escuchar a cada una de las directivas municipales, porque se está platicando con las directivas municipales y ellos están dando a conocer a la nación el respaldo, el absoluto respaldo, el total respaldo hacia cada uno de los procedimientos, de las decisiones que el partido da a conocer a través de doña Kitty, ¿verdad?, que es la representante nacional del partido. Don Marco, hemos visto que la gran pregunta que hacen, y nosotros como prensa que hemos dado cobertura a ustedes, la gran pregunta que hacen las bases es ¿por qué Ciudadanos por la Libertad no está dentro de la firma de los estatutos de la coalición nacional? Y ustedes de manera muy prudente han dicho que Ciudadanos por la Libertad se ha tomado un tiempo de espera, no quiere más de lo mismo, quiere actores diferentes, quiere un protagonismo de los jóvenes, de los campesinos, un sector del empresarial y la sociedad en sí. ¿Y cuál ha sido la aceptación de todos esos argumentos? Bueno, hay que ver, ¿verdad?, de que hay información que no llega tan fielmente. Primero, porque hay mucho ataque de parte de muchos sectores al Partido Ciudadanos por la Libertad. Todos esos ataques definitivamente han trascendido, ¿verdad?, a través de las redes sociales, de los medios televisivos, y toda esa información negativa y tergiversada de nuestra posición llega a cada uno de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces nosotros estamos precisamente reuniéndonos para aclarar los motivos por qué nosotros no estamos en este momento digamos, en esta coalición. Nosotros estamos trabajando, nosotros estamos dialogando con los sectores. Ese es el mensaje que nosotros llevamos para aclarar algunos. Bueno, y otra de las grandes incógnitas y que he visto yo, que han planteado y que todos en unísima voz han dicho, la Junta Directiva, no pretendemos que el Partido Ciudadanos por la Libertad corra en unas próximas elecciones con una dividida reforma del sistema electoral de manera solo en su casilla 15. Y Ciudadanos por la Libertad, y bien lo ha dicho usted, nunca está pensando irse de manera solo. Así es. Desde el 18 de abril, ¿verdad?, de 2018, el pueblo de Nicaragua se unió.
Y Ciudadanos por la Libertad no es el que está pensando en ir solo. ¿Por qué? Porque nosotros, como hemos sido parte de esa unidad en las protestas, tal vez no íbamos con la bandera de Ciudadanos por la Libertad, ¿verdad? Íbamos como población a esas protestas, a esas marchas. Entonces, quizás porque no llevamos la bandera, muchos critican de que no estuvimos en las protestas, pero como población, unidos, ahí estuvimos. Bueno, y también con usted recorrimos el departamento, además de Cárdenas, además de Riva, además de Tola y Buenos Aires, que queremos agradecer al vicepresidente departamental José Ángel Granado, también como su presidente Luis Mejía, que nos acompañó en estos viajes y ellos de previo ya se han venido reuniendo con los directivos. También se visitó el departamento de Carazo, ahí con el presidente Romer Román, estuvimos en Inotepe, estuvimos en Diriamba, y esto ha demostrado cómo está cohesionado y cómo Ciudadanos por la Libertad y como todo partido legalmente constituido tiene sus bases, tiene sus directivas. ¿Cómo están trabajando estas directivas, don Marco? Actualmente estamos trabajando desde el punto de vista, a través de las comunicaciones, ¿verdad? Por mensajes de WhatsApp. Estamos trabajando con las plataformas Zoom. Hay reuniones que se están realizando. A nivel departamental, en varios lugares a nivel municipal, precisamente porque estamos, las juntas directivas están trabajando en función de fortalecer el partido. Esa es una de nuestras prioridades, fortalecer el partido, ¿verdad? Luchar por las reformas que son indispensables, ¿verdad? Las reformas que son indispensables, y los territorios pues están fortaleciendo el partido, integrando más ciudadanos al partido, trabajando en dar a conocer, ¿verdad?, la posición del partido, y también es parte nuestra, ¿verdad?, ir a aclarar esa posición, donde hay dudas, donde hay preguntas. Entonces esa es nuestra función principal. Bueno, don Marco, ya para cerrar, ya tenemos poco espacio en este su segmento Ciudadanos en Acción. Usted quiere a las bases que se mantengan unidas, que tengan esas reuniones y que la están viendo a través de Canal 23 y Radio Corporación, ese mensaje desde la organización territorial que usted hace llegar a sus directivos. ¿Cuál sería? Bueno, cada una de las directivas tiene que continuar con el trabajo de fortalecimiento. Cada una de las personas tiene que trabajar en función de fortalecer el partido, de afiliar más personas. Inclusive se ha abierto una manera de afiliación en línea, ¿verdad? Entonces, respetando los protocolos, ¿verdad?, de seguridad para no contagiarse por el coronavirus, esa es una forma, ¿verdad? Entonces, yo invito a todos los ciudadanos de los territorios, de los municipios, a seguir fortaleciendo el partido, a seguir constituyendo las rutas territoriales, que ya hay muchas constituidas, y mantenernos firmes en los propósitos que nosotros hemos establecido como partido y que han sido y que siguen siendo nutridos precisamente con el sentir y la opinión de cada uno de los directivos territoriales. Bueno, y agradecemos a todos los directivos que a pesar de la pandemia nos hayan abierto sus casas y hemos ido a las casas departamentales de Carazo, a la casa departamental de Rivas, y a pesar de la pandemia los directivos han llegado, y lo que ha pedido Ciudadanos por la Libertad es un momento prudente de espera, como ese llamado que hizo el obispo de Matagalpa. Es tiempo de esperar, de escuchar las mejores propuestas con valores y principios, y es lo que está haciendo Ciudadanos por la Libertad, y nosotros seguimos recorriendo más de municipios en todos los 153 que integran Nicaragua, en esta gira que nos acompaña también nuestro buen amigo Gerardo Mercado, Néstor Telles y Salvador Aguilar. Y le agradecemos una vez más, y más municipios nos están invitando y vamos a llegar. Hemos llegado a la parte final de su segmento Ciudadanos en Acción, pero ustedes sigan más con este programa de la juventud. Estuvo con ustedes Néstor Telles y en entrevista con don Marcos Benavides, miembro de Organización Territorial de Ciudadanos por la Libertad. Aquí estamos en su gustado segmento médico de su programa Jóvenes en Libertad, agradeciendo al Partido Ciudadanos por la Libertad por brindarnos este espacio que es para ustedes. En este momento quiero conversar con ustedes sobre la última estadística que hay en cuanto a los números porcentuales y
números reales de infectados y de fallecidos por país y a nivel de la región centroamericana. Cabe señalar, cada país de la región centroamericana ha ido aplicando sus medidas particularmente de acuerdo a sus realidades y de acuerdo a sus diseños estratégicos en materia de salud. Nosotros, Nicaragua, somos uno de los pocos países en el mundo que no aplicó esas medidas. Por tanto y demás, todo dato que emane sobre la pandemia es un dato totalmente subjetivo. Podemos nosotros señalar que en el total de la región centroamericana tenemos 123.927 casos testeados positivos, de los cuales hay 3.318 fallecidos. Podemos tomar en cuenta que uno de los países de esta región más golpeados por la situación COVID ha sido Panamá. Panamá tiene casos positivos 45.633 y fallecidos 909. Costa Rica, que es nuestro vecino próximo, 8.036 casos positivos y 31 fallecidos. Honduras, 28.090 y 774 fallecidos. Nicaragua reporta 2.411 casos y 91 fallecidos. A través de esto nosotros podemos generar una trazabilidad en cuanto al comportamiento COVID. Y evidentemente esto va a depender de dos premisas fundamentales. La primera es la disposición de los gobiernos en realizar testeo a la población, en realizar pruebas, y la segunda está en el análisis objetivo de ese testeo y la aplicación de medidas in situ. Cabe señalar que una de las mejores estrategias que se han implementado en este tema de la pandemia COVID la ha tenido, por ejemplo, Alemania, que ha sido uno de los países que ha testeado territorialmente diferentes comunidades, llámese barrios, ya como coloquialmente le llamamos acá, y a través de esa manera ha generado una muestra real de la incidencia de COVID en determinados territorios y ha diseñado estrategias de intervención en el momento, aislando a las personas que salen positivas, aislando toda aquella cadena de contagios que esa persona, con todas esas otras personas que el contagiado pudo haber tenido contacto. Entonces, esta estrategia, lógicamente, derivaron en que este país, Alemania, fuera uno de los países con mayores controles sobre la pandemia. Es algo que no está muy fuera de nuestras manos como país subdesarrollado a aplicar, pero todo esto depende de algo muy elemental y es la buena disposición de un gobierno. Y es en este caso que los nicaragüenses estamos amparados más que todo a la imagen y protección de nuestro Señor, porque de ahí a otro no tenemos mucho amparo. En este sentido, yo quiero exhortar a la población una vez más a que mantengamos estas medidas. Hablaremos en un segundo momento sobre lo que es la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, que clínicamente se llama inmunidad mediada por células T o de memoria. Hablaremos un poco de esto porque es muy elemental que usted como población, como ciudadano, conozca esto. ¿Por qué? Porque hemos visto últimamente mayor confianza en la población en salir a sitios públicos. Hemos visto en la población un mayor desenvolvimiento que en las tareas cotidianas. Lógicamente estamos claros de que existen actividades laborales que no pueden detenerse y que cada quien es libre en la defensa de su línea de vida misma, pero siempre guardando las medidas y protegiéndose. Entonces, en este sentido, hablaremos un poco más sobre esto para que usted, ciudadano, siempre tenga claro el por qué tiene que cuidarse. Iremos que en estos momentos a un corte comercial. Continuamos con su gustado segmento médico, en donde le brindamos consejería ciudadana en temas de salud. Habíamos citado anteriormente que íbamos a conversar un poco sobre lo que es la inmunidad.
En este tema mucho se ha hablado, mucho se ha polemizado al respecto. Es muy importante decir que como ciudadanía no perdamos el sentido. Bien es cierto de que muchos de nosotros hemos oído términos alegóricos como inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. Asimismo, hemos escuchado muchos planteamientos de muchos virólogos, inmunólogos, en donde ellos aducen de que apuntan a una inmunidad colectiva como una cortina cortafuego en contra de la transmisión de la pandemia. Lógicamente ellos están en total acuerdo y es totalmente correcto lo que ellos plantean, pero lo que sí es necesario que ustedes sepan es de que ya en el transcurso de la pandemia a nivel global se han ido realizando estudios científicos en donde ellos han demostrado de que en primer lugar para que una inmunidad colectiva pueda tener efecto poblacional tiene que estar el 60% de la población ya infectada o ya debió de haber pasado su ciclo de enfermedad de 21 días de COVID-19. Ahora, esto lógicamente debe de ser de manera natural y espontánea. Esto indica también un alto riesgo en la tasa de mortalidad. Bueno, pero más allá de ello se han realizado estudios. Por ejemplo, en España detrás de la primera oleada, el Ministerio de Salud español hizo un estudio de incidencia muy buenísimo, en este caso fue de corte transversal, en donde ellos logran tomar una muestra de 920 personas que habían sido infectadas por COVID-19 y de las 920, 3 meses después, el índice de inmunidad era apenas del 5%. En los primeros 3 meses el índice de inmunidad anduvo por arriba del 60%, que eso es excelente, pero 3 meses después baja 5%. Entonces, esto nos deja ver a nosotros lo que los epidemiólogos están ahorita apostando o presumiendo a un segundo rebrote. Porque después de 3 meses, tus índices de inmunidad, que estos están a cargo de unas células que se llaman células T o de memoria, que su función es que son anticuerpos. Ellos reconocen al virus y lo reconocen y lo encapsulan y de tal manera que ellos extraen su material genético de tal manera que cuando te volvés a exponer a ese mismo virus, entonces ya el anticuerpo tiene como neutralizarlo. Pero esa memoria, esa inmunidad se debilita abismalmente de un 60 a un 5% 3 meses después de la infección. Entonces, por esto, mis amigos, mis amigas, debemos de seguir con las medidas, debemos de usar mascarillas, debemos de lavarnos las manos, debemos de seguir usando alcohol gel. No bajemos la guardia, porque una segunda oleada en nuestro país tan golpeado, tan vapuleado, no lo vamos a sostener. Van más de 60 fallecidos, en este caso siendo trabajadores de la salud. Creo que más de 40 colegas médicos han fallecido. Entonces, todo esto pudo haberse evitado o probablemente pudo haber sido el impacto un poco menor si hubiera habido una actitud proactiva. No obstante, la responsabilidad está en nuestras manos. Si tenemos que ir a trabajar, pues lo vamos a hacer, pero con nuestra mascarilla, con nuestro alcohol gel y tomando siempre las medidas de distanciamiento social. Este ha sido su amigo, su médico, el doctor Freddy Gavino Blandón, que ha estado con ustedes. Espero atiendan estos consejos y nos veremos la próxima semana. Vamos al grano, para no perder tiempo en los 20 minutos que tenemos. Usted ha sido bastante clara de por qué C4L no tiene, al menos en este momento, intenciones de formar parte de la coalición. Todas las razones que ha dado han sido bastante evidentes. Pero dos me llaman mucho la atención. Una, en que la coalición tiene dentro de sus filas partidos políticos que en el pasado reciente han tenido algún vínculo o pacto con el régimen Ortega Murillo. Y otra es la corriente ideológica que también subsiste dentro de esta coalición. ¿Qué tiene que hacer esta coalición nacional o sus miembros al interno o fuera de esta coalición para convencer a C4L de ser parte de esta coalición?
Hay muy poco, Danilo, que puedan hacer tal y como está estructurada la coalición en estos momentos. Realmente no se trata de que Ciudadanos por la Libertad quiera o no quiera ser parte de la coalición. Creemos de que una coalición o alianza es indispensable, fundamental, para enfrentarse a Ortega en unas posibles elecciones. Lo que no creemos es en la forma que se ha estructurado esta coalición, donde tenemos una mezcla no solamente de corrientes ideológicas, que parece que fue un tabú el hablar de ideología, cuando es algo sumamente sencillo, y como decía, tenemos una mezcla de partidos políticos afines de una manera u otra al régimen. Después tenés un control que aparentemente es mayoritario de una izquierda de este país. Y después tenés a una alianza cívica minimizada totalmente cuando debió de haber sido tal vez la protagonista de esta historia. ¿Pero qué debería hacer esta coalición? O sea, ¿qué mensaje tiene que enviar? Es que para mí es bien difícil decirte qué puede hacer cuando no creo en esa coalición, para nada. Y yo veo, por ejemplo, que pueden venir las reformas electorales, si acaso. Y las mismas reformas van a decidir el futuro de la coalición. Y vámonos a dos escenarios. Asumamos por un momento de que se dan las reformas y que deciden bajar los requisitos para formar partidos políticos y que casi se los van a regalar a todo el mundo, ¿verdad? Y a pesar de que nosotros hemos sido criticados por eso, todo el mundo está en fila esperando que se los regalen, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a tener, a quién sabe, cuántas organizaciones que no suman más de 3 o 4 personas peleando para tener una casilla y una personería jurídica. ¿Qué creemos que va a pasar con esa coalición en ese momento? ¿Aguantará eso? No lo aguanta. Y vámonos ahora al otro escenario. Digamos que la reforma dicen, no van a haber más casillas, nos vamos con las existentes. Entonces, de nuevo, vas a ver un reacomodo de cada uno tratando de controlar alguna casilla existente. Y digo de controlar porque, con la excepción nuestra y quizás del PLC, los demás son todas casillas de papel. Y por lo tanto va a haber un esfuerzo desesperado de cada uno tratando de ver qué agarra de casilla. Me quedó bien claro las razones por las que ustedes todavía no ven ni siquiera posibilidad alguna de entrar a esta coalición. Así. Sin embargo, desde esa coalición hay réplicas o hay declaraciones, evidentemente, hacerse por él por esta renuencia. Decía uno de los miembros, y creo que uno de los arquitectos del documento de coalición, que Kitty Monterrey navega contracorriente e incluso contra sus propias bases del partido político Ser por Él. Es decir, hay un clamor nacional por una unidad, pero hay una renuencia de parte de Kitty. Según estos líderes políticos, existe la posibilidad de que las bases mismas de Ser por Él demanden a Kitty Monterrey más flexibilidad con el tema de la coalición. Absolutamente ninguna. Es que este partido es un partido muy distinto a los partidos tradicionales. Este partido se organizó realmente de abajo hacia arriba. Entonces, nosotros tenemos la particularidad de que nuestro Comité Ejecutivo Nacional está integrado por los presidentes departamentales. Y las asambleas departamentales, a la vez, están integradas por todas las juntas directivas municipales. De tal manera que aquí la consulta se hace de manera permanente con toda la organización. Y las posiciones mías no son las posiciones de la Kitty, que aquí es donde se cometen los errores. Están asumiendo de que yo hablo por mí. Yo no hablo por Kitty Monterrey, yo hablo como presidente y representante de un partido que todos coincidimos y que nuestras posiciones son consensuadas y estamos todos de acuerdo. No voy a decir con esto de que no existe el derecho de que las personas opinen diferente. Eso se trata de liberalismo. Y dentro de nuestra organización pueden haber debates, por supuesto, y nosotros aceptamos ese debate. Pero al final todos nos ponemos de acuerdo en cuál es la línea. Ahora, que si puede haber alguna debilidad en la organización, mira, tienen 2 años, y cuidado que 3 o más, de estar otras organizaciones o grupos diciendo que se van a convertir en partido político. Tengo años de estar escuchando lo mismo. ¿A quiénes van a buscar en el territorio? Y cuando te hablo específicamente, la gente del UNAP, la gente de la Alianza, ahora de la coalición, de todas las siglas habidas y por haber, ¿a quiénes van a buscar? Van a buscar a la gente nueva. Y no han podido. O sea, tenemos una población de 6 millones de habitantes, o sea,
¿por qué van a ir a buscar precisamente a las personas de Ciudadanos por la Libertad? Que además les dicen que no porque son miembros de Ciudadanos por la Libertad, pero se enfocan en nuestra militancia en vez de ir a buscar a otras personas que a lo mejor piensan igual que ellos. Y no han podido. Yo le quiero preguntar sobre su alianza o la alianza pública que se han hecho ustedes, incluso la Alianza Cívica, como dos cuerpos políticos que tienen mucha coincidencia. Pero, ¿cómo seguir esta relación ahora, de ahora en adelante, sabiendo de que ellos están dentro de esta coalición y ustedes están prácticamente en la acera de frente? ¿Cómo se va a manejar esta relación? ¿Hay vínculos todavía? ¿Siguen habiendo vínculos? Sí hay, siempre ha habido, o sea, no tanto al inicio como lo que hay ahora, porque nosotros creemos precisamente en esa representatividad de sectores y el propósito nuestro es de fortalecer los vínculos, o sea, bilateralmente con los sectores de la alianza. Y además tenemos conversaciones con la alianza en sí, en su totalidad. Existe una delegación de ellos y una delegación nuestra. Pero más importante que la alianza en su conjunto son los sectores que la integran, que son los jóvenes, ¿verdad? Hay otros sectores, lamentablemente el sector campesino se salió, pero manejamos una relación de comunicación con ellos. La relación que existe con la alianza es sobre objetivos concretos y nosotros tenemos mucha afinidad. Es falso lo que se ha dicho de que hay un acuerdo y que ya vamos a ir en la casilla de por él. Todas esas son cosas que realmente yo lamento que las haya dicho porque no es correcto, no es cierto. Que nos encantaría que sea así al final, claro que nos gustaría. Nosotros no hemos ocultado nunca que quisiéramos ser la plataforma electoral de una oposición unificada y por lo tanto, si eso se llegara a lograr en algún momento, pues nosotros, ese es el propósito de existir como partido, pero en ningún momento hay un acuerdo de esa naturaleza con la Alianza Cívica. Yo estoy claro que usted está más que enterada de las famosas enmiendas o artículos de transición que se firmaron en el último momento en esta coalición el pasado 25 de junio. Yo le quiero hacer una pregunta franca, según la relación que usted ha tenido con la Alianza Cívica. ¿Usted cree que las mismas inconsistencias o falta de compatibilidad que ustedes observan dentro de la coalición también prevalezcan dentro de la Alianza Cívica y que sea insostenible esta coalición y que al final ellos retrocedan y se acerquen a hacer por él como estuvieron de cerca hace un par de meses atrás? Yo no te puedo decir si va a ser insostenible o no para la alianza, pero lo que veo es que si se tardaron 3 meses discutiendo unos estatutos y que yo vi desde el primer borrador hasta el último y las diferencias eran mínimas y sin embargo pasaron 3 meses en ello, pues discutir el famoso artículo de transición yo no sé cuántos meses les va a tomar. Si eso va a ser algo que va a durar otros 3 o 6 meses, pues ya estamos en las elecciones. El venir y decir, bueno, la alianza no va a poder llegar a un acuerdo debido al artículo de transición, pues yo creo que más bien se va a diluir en el tiempo. Eso es lo que es mi opinión. Yo le he escuchado en algunas entrevistas ser clara cuando habla del PLC como un posible, y aquí voy a usar una frase literaria, un caballo de Troya dentro de la coalición nacional. ¿Usted cree que al final de cuentas el PLC provocará algún detonante que lleve al colapso de esta coalición? Sobre todo tomando en cuenta el problema que tienen interno y el íntimo que tienen. Que para mí caballos de Troya son los 3 casillas que están ahí, porque los 3 han sido aliados del Frente Sandinista. Y yo ahora lo que siento es una serie de ataques y de preguntas hacia Ciudadanos por la Libertad, cuando está mucho más fácil que analicen a las 3 casillas o partidos que tienen adentro, que pues, la historia es más que pública. Que si la litis cambia las cosas, que si son caballos de Troya, pues con el Frente Sandinista y sus aliados, que ellos han sido o son todavía, se espera cualquier cosa. Entonces, es bien difícil, creo yo, que la población en general vaya a aceptar precisamente ir en una alianza, coalición o casilla de quienes han sido responsables de los males que nos aquejan. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica. Ustedes se han retirado de la comisión pro reforma electoral que estaba conformada por 3 partidos políticos que están dentro de la coalición. Ustedes se habían sumado
junto a la Unidad, COSEP y Alianza Cívica. Incluso habían comunicados en conjunto en las primeras semanas que publicaban avances de coincidencia en estas reformas. Sin embargo, tenemos información de que se han paralizado, producto de que el PLC ha puesto con claridad las ventajas que le ofrecen los residuos del pacto de finales de los 90, como segunda fuerza política, con las ventajas que esta tiene en la actual ley electoral. ¿Ustedes se retiran de esto porque olían una trampa o simplemente ustedes no están interesados en las profundas reformas que consensuó la Alianza Cívica con la UNAP? ¿Qué pasó ahí? Vamos a retroceder en el tiempo. En marzo del 2018, cuando a nadie le interesaban el tema de las reformas electorales, nosotros hicimos una presentación de una propuesta de reformas electorales a la nación, públicamente, marzo del 2018. Y nadie le interesó hasta que viene la rebelión cívica y obviamente las reformas electorales se convierten en un tema de interés para todo el mundo. Antes no era tema de interés. Y si retrocedo aún más en el tiempo, cuando todavía no éramos ciudadanos por la libertad, pasamos un año en los miércoles de protesta frente al Consejo Supremo Electoral. Nuestra lucha por reformas no es nueva, es de hace muchísimo tiempo. Pero bueno, viendo el contexto actual, yo personalmente recibí una llamada de Roberto Curni, de Ética y Transparencia. La mesa no estaba conformada. Y la pregunta fue, Kitty, ¿ustedes como partido estarían interesados en que formemos una mesa de reformas electorales para que la discutan? Le dijimos que sí, porque es un tema que siempre nosotros hemos defendido, hemos hecho propuestas serias. Entonces, Roberto me dijo, voy a llamar a otras organizaciones, incluyendo al grupo Pro Reformas Electorales, para que sean parte y para que tengamos esa discusión al margen de lo que era, digamos, el bloque opositor que se estaba tratando de armar. Perfecto. Y así fue como participamos. Pero desde un inicio siempre hubo un intento de dejar a un lado el tema del bipartidismo, que como bien lo ha señalado, o sea, ha sido dañino para Nicaragua y es la base fundamental del pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. Entonces, llegó un momento en que ya se habían consensuado, creo que eran 21 de los puntos, ya había un consenso total, se habían sacado todos los comunicados y lo que quedaba prácticamente era un bipartidismo que habían algunos que lo defendían como que si fuera una ventaja para una coalición el tener, digamos, mantener en la Junta Receptora de Votos, ¿verdad? Ese pacto entre el PLC y el Frente Sandinista. Y la verdad es que nosotros no estamos para pactos coyunturales. Cuando uno pide una reforma, la pide en base a lo que necesita realmente el votante, no lo que le conviene a determinado bloque en un momento. Y además que si te estás repartiendo con el Frente Sandinista mitad y mitad, entonces igual está beneficiando al Frente Sandinista en esto. Y aquí no se trata de darle un beneficio a nadie, sino de que se exija que se elimine esa cláusula completamente, que se acabe esa repartición entre el Frente y el PLC, de tal manera que toda la estructura electoral pueda ser seleccionado dentro de la ciudadanía común y corriente y no tengamos una influencia partidaria que al final de cuentas al único que beneficia es al que controla el Consejo Supremo Electoral, que en este caso es el Frente Sandinista. Hay quienes creen dentro de este bloque pro reforma que no solamente esos son los argumentos por los que C4L se retira de esta mesa o de esta comisión, también ellos aseguran que hay un interés de parte de C4L de no trabajar o de no consensuar puntos específicos en la ley electoral que tienen que ver con el tema de las casillas y las alianzas. Ustedes no están interesados en reformar eso y que la apertura o la posible apertura de una reforma electoral de parte del régimen Ortega Murillo hacia nuevas alianzas, a ustedes no les llamaba la atención y que preferían retirarse mejor de eso. No, fíjate que ahí también están equivocados. Para nosotros, o sea, democracia es diferentes ofertas a la población. Por lo tanto, la lógica es que existan partidos políticos con esas ofertas diferentes. Y si esos partidos políticos todos pueden ir en un solo bloque, como una alianza opositora, pues debiera de ser bienvenido que se haga. Lo que estamos en contra nosotros es de que se regalen esas personerías jurídicas, de tal manera de que si alguien va a pedir que realmente que se quiere convertir en partido político,
no sea una cuestión de llegar con 100 firmas, sino que debe de tener al menos representatividad en cada municipio del país. La iniciativa de reforma habla de flexibilizar, sí, o sea, no 153 asambleas en todo el país, bajarlas al 50% para permitir eso. Eso es lo que estoy tratando de decir, que tiene que haber presencia nacional. Ahora, yo no estoy en desacuerdo en que se le dé la oportunidad a organizaciones de crecer, que la ley electoral en algún momento debiera de tener los cambios profundos que necesita para que diferentes propuestas ideológicas, porque estamos hablando de que cada persona o grupo tendría que presentar su programa y obviamente cuál es su planteamiento ideológico. Es una posible propuesta de reforma, ¿usted no estaría de acuerdo con modificar esos requisitos? Entonces? Depende de qué es lo que querrían flexibilizar. Porque, por ejemplo, si flexibilizar me decís de que el Consejo Supremo Electoral debiera de ser más flexible en cuanto a la calendarización, que es un dolor de cabeza, para efectos de coordinar las asambleas que deben de hacerse, por supuesto que yo estaría de acuerdo. Para nosotros fue un dolor de cabeza enorme, pero nunca nadie ha hecho una propuesta de qué es lo que quieren flexibilizar. Y si me decís de que si flexibilización significa te van a dar un partido con 100 firmas, oye, me te aseguro que mañana tenemos 200 partidos en este país, que es lo que va a lograr atomizar más la oposición de lo que ya estamos, ¿verdad? El PLC ha sido insistente en decir que tienen ventajas, pero se hizo una propuesta al interno que le llamaron prueba de amor, pues, entre todos los partidos políticos y movimientos sociales que están dentro de esta mesa de negociación, de hacer un llamado público a que estas flexibilizaciones se den. 2 semanas antes ustedes se retiraron de eso que se tenía acordado. ¿Usted olía o temía que el pragmatismo político de los negociadores al final decidieran que el PLC fuese la casilla en la que correría esta gran coalición, tomando en cuenta el temor que existe de que Ortega no va a aflojar en esos temas de casillas y alianzas ninguna reforma? Nosotros por temor no nos retiramos de ninguna parte. Te lo aseguro de que el temor jamás nos guía en las decisiones que tomamos. En cuanto a que el PLC defiende el bipartidismo como una ventaja, es falta de conocimiento, porque no se ha sabido, creo yo, explicar en qué consiste. El que conoce cómo funciona el sistema electoral sabe de que existen aproximadamente 14,000 centros de votación, donde cada partido está obligado a presentar una terna. Eso significa de que cada partido tiene que presentar aproximadamente 52,000 candidatos que tal vez no los tienen ni en su militancia, ¿verdad? Y en el caso del PLC te aseguro que no lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Todos estos partidos aliados del Frente Sandinista presentan esa terna. ¿Y quién cree que se la rellena? Se la rellena el Frente Sandinista. Y entonces, ¿qué tenés como consecuencia? Como consecuencia de eso, tenés un control total del Frente en las mesas electorales. Así de sencillo. Y donde, cuando el bipartidismo no es de su agrado, ejemplo, en los diferentes niveles del Consejo Supremo Electoral, que es el nivel municipal y el departamental, te meten un coordinador, que es una figura que se inventaron, y él es el que controla todo. Entonces, es payasada, o sea, no tiene ningún sentido el tener este acuerdo, no beneficia a la población para nada, y además el Frente se aprovecha de todo. Volvemos a la situación. El PLC lo defiende como una ventaja. Yo lo veo que lo defiende porque es una ventaja para sus socios que tenía el Ortega. Vamos a la visión del TC4L. ¿Cuáles serían estas garantías o el alcance que deben de tener las reformas electorales para que ustedes digan, sí, vamos a participar? Soy de la opinión que uno debe de pedir todo lo que se necesita para ir a un proceso electoral. Eso no significa que no entendamos de que va a estar en manos de Daniel Ortega decidir lo que quiere dar y lo que no quiere dar. Yo espero de que él entienda de que si no tenemos una reforma electoral medianamente creíble, con algunas cosas indispensables que ya te las voy a mencionar, la comunidad internacional no va a reconocerle nunca un triunfo basado en algo que podría ser un fraude o en unas reformas mal hechas. Entonces creo que lleva mucho que perder, porque el mundo en este contexto de pandemia tiene suficientes problemas que resolver en cada uno de sus países como para venir aquí a resolvernos Nicaragua el día de mañana.
Entonces, cosas indispensables, la observación internacional y nacional. Tiene que haber observación internacional y nacional. Tiene que haber algún tipo de depuración del padrón electoral, que lo puede hacer la ciudadanía misma si el proceso de verificación lo hicieran público, con los padrones electorales públicos en cada centro de votación, y los mismos habitantes pueden ir y ayudar a depurarlo, en el caso que no se pudiera hacer de otra manera. El proceso de impugnación que viene desde la Junta Receptora, que puedan aplicarse todos los procesos de impugnar en cada junta y de hacer los reclamos que corresponden de acuerdo a lo que es correcto, porque no está contemplado siquiera en la ley electoral. Entonces, hay muchos más, pero yo te estoy hablando de por lo menos 3 que son indispensables, y asegurarse que cumplan con la ley, porque la ley en sí contempla muchas cosas que no aplican, porque se abanican con la ley, para hablarlo en buen nicaragüense. Entonces, si se cumpliera con la ley electoral, si tenemos esa observación internacional y nacional, si hay un mecanismo para realmente impugnar la Junta y que se puedan hacer todos los reclamos legales que corresponden, se publica el padrón electoral, ya estamos dando los primeros pasos para esa garantía que necesitamos para que no se roben la elección. Pero hay otro tipo de reformas constitucionales y hay un clamor de la gente que dice elecciones sin Ortega, elecciones sin diputación regalada, esas cosas a ustedes no les prestan atención, no creen que son fundamentales para derrotar a Ortega o al sandinismo o al orteguismo en una contienda electoral. Es que me estás preguntando algo que no lo veo factible. Si a mí me preguntas que si pudiéramos ir a unas elecciones con un Daniel Ortega que ya empacó sus maletas y se fue del país, fantástico, te digo yo, sí, pero ese sería el escenario ideal, pero a menos que yo me equivoque, no lo veo yéndose para ninguna parte. Entonces, ¿para qué pedir elecciones sin Ortega cuando sabemos que no se va a ir? Aquí tenemos que aceptar una realidad. Él va a dar las reformas que él se sienta presionado para dar. Hasta ahí va a llegar, ¿verdad? Y aquí va a ser fundamental las posiciones de los organismos internacionales como la OEA, para que vean realmente si estas reformas son las suficientes para poder reconocer al proceso electoral como un proceso electoral legítimo. Nosotros no pensamos participar en ninguna farsa. Nosotros esperamos que realmente la comunidad internacional, representada por aquellos organismos que se decidan, puedan venir a supervisar una reforma para que la elección pueda ser válida y reconocida. Eso para nosotros es fundamental. 2 preguntas para cerrar esta entrevista. Me voy a alejar un poquito del tema de las reformas electorales. Hay una fuerte corriente en la diáspora e incluso dentro del país, hasta me atrevería a decir que dentro de la Unidad Azul y Blanco, que pregona una estrategia de salida alternativa, que dicen que hay que crear una junta de gobierno en el exterior, que hay que presionar a Ortega desde ese punto, desde esa línea política. Yo siento de que esta estrategia lo que lograría es arrebatarle al pueblo de Nicaragua el derecho a elegir con su voto. Y ya nos pasó en el pasado con la famosa junta de gobierno que se quedaron en el poder. La decisión del pueblo nicaragüense es la que se debe de respetar, y no ninguna junta de gobierno, o sea, y nos vamos al pasado aquí, ha resultado como consecuencia de ese nombramiento en un gobierno democrático, porque es la situación en que estamos. Entonces, es el voto de la gente, ya suficiente esos nombramientos de dedo. Yo voy a ser parte de una junta de transición, ¿y quién te nombró? Es que volvemos a lo mismo, ¿y quién los ha nombrado a todos los que están ahora haciéndose dueños de la oposición? Si los únicos que tienen derecho a elegir a sus representantes es el pueblo de Nicaragua a través de su voto. Y eso es lo que tenemos que insistir. Y no estoy diciendo de que exista mala intención de las personas que ven esto como una alternativa, porque todo el mundo está desesperado por encontrar una solución. Y yo respeto esa opinión, pero no la comparto, porque precisamente aquí lo que queremos todos es que sea el pueblo el que tenga la última palabra. Para finalizar, y voy a citar su última entrevista, decía que salir de Ortega en una derrota o derrotar a Ortega en los comicios electorales no es la solución a la profunda crisis política y económica que tiene el país, que eso solamente es un paso. Habla de que no es posible construir una nueva nación a través de una izquierda que usted ha calificado como un fracaso en Nicaragua. ¿Lo sostiene
Sí lo sostengo, porque, y no solamente en Nicaragua, yo creo que la izquierda ha sido un fracaso en el mundo porque no veo ningún país de éxito donde exista un gobierno socialista a cargo. O sea, yo creo que en eso estamos claros todos los nicaragüenses. Eso no significa que no puedan participar y que nosotros no estemos de acuerdo con su línea de pensamiento, no significa que no tengan derecho a existir y a ser parte de un bloque opositor, pero con el peso específico que les corresponde. Por ahí no está interesado en el bolsón de votos de un sandinismo disidente. Es que son dos cosas diferentísimas. Es que para mí el sandinismo nunca ha sido una ideología. Para mí el sandinismo, y me remonto al 79 y antes, fue una forma de vida de muchos nicaragüenses que lucharon por un país mejor y sentían el sandinismo como parte de su historia, al igual que la contra lo siente como parte de la suya, pero no significa que el sandinismo de esa época sea ideológico. La gente luchó no por ideología, sino por salir de un dictador. La contra luchó por lo mismo, pero no son ideología. Que luego el Frente Sandinista se alinea con una ideología populista, marxista o lo que querrá llamarle. Pero hay un bolsón electoral bastante interesante ahí. Es que esa disidencia del sandinismo, que no quiere nada con el sandinismo, es bienvenido en un bloque opositor. Mi problema, o sea, es cuando analizar las corrientes ideológicas que están ya definidas. Entonces vos tenés grupos de izquierda que así se definen. No significa que la disidencia sandinista sea de izquierda. Al contrario, yo conozco a muchas personas que fueron en su momento sandinistas y que nunca se han identificado como izquierda. Y por lo tanto, aquellos que hoy dicen, ve, yo no quiero ir a ser sandinista, son bienvenidos. Pero cuando vos te referís en estos momentos al sandinismo, recordá de que hay dos MRS, uno de rescate y renovación, y los dos son sandinistas. Entonces, ¿a qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que la gente ya no quiere sandinismo. Y por lo tanto, la disidencia, los que ya no quieren seguir siendo sandinistas, siempre van a tener las puertas abiertas. C4L es un partido político al que han calificado algunos comentaristas, politólogos y expertos como la reserva o el plan B para una estrategia del gran capital nicaragüense. A ver, si nosotros fuéramos el plan B del sector privado, te aseguro que estaríamos con una bolsa de reales recorriendo el territorio y poniendo pautas en todos los medios de comunicación, porque cuando sos plan A o plan B, pues quieren asegurarte que sigas existiendo como tal. No es cierto eso. Que tenemos mucha gente del sector privado afín a nosotros, obviamente, pero es que el sector privado, al igual que el campesinado, al igual que los jóvenes, todos se identifican de una manera u otra con una corriente ideológica clara como es la nuestra. Entonces, que existen personas dentro del sector privado que están de acuerdo con nuestras posiciones, claro que existen, pero habrán otros que no están. Entonces, yo no puedo decir de que aquí hay un amarre como plan B con el sector privado, porque no es cierto. Gracias, doña Kitty, por atendernos. Muy amable. No, gracias y te felicito. De primera la entrevista, te la agradezco, Danilo, de verdad que sí. Y te deseo mucho éxito en este programa. Seguramente nos vamos a ver en el camino. Este camino todavía... Yo a la orden y siempre platicar con alguien que hace una entrevista así de esta calidad, francamente, es un gusto y es una oportunidad que yo agradezco. Y con esto hemos finalizado otra edición más de su programa Jóvenes en Libertad. No queremos despedirnos sin antes agradecer a todas las personas que hacen posible este programa y por supuesto al doctor Freddy, que siempre nos está acompañando ya desde casa, brindando todas las recomendaciones para combatir y prevenir el COVID-19. Le agradecemos por habernos acompañado en una edición más y habernos permitido llegar a sus hogares a través de los contenidos de Jóvenes en Libertad. Será hasta la próxima edición.